Hola amigos. Probablemente, en la infancia cada uno de nosotros al menos una vez comparó mentalmente quién es más fuerte, el león o el tigre, el tiburón o el cocodrilo, el oso pardo o el blanco. Pero a medida que crecimos, nos dimos cuenta de que estas comparaciones no tienen absolutamente ningún sentido. Después de todo, cada uno de ellos es bueno a su manera, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En resumen, es lo mismo que comparar dos pesos pesados del automóvil de lujo, como Bentley y Rolls-Royce. A pesar de que Rolls-Royce produce pocos modelos y automóviles, es precisamente por eso que cada uno de ellos se convierte literalmente en una leyenda de su tiempo. Y las líneas exteriores y el interior simplemente gritan que el propietario de este automóvil es increíblemente rico y, en realidad, ya no tiene prisa, porque ya ha tenido tiempo de hacerlo todo. Y por cierto, creo que ya han entendido que hoy hablaremos precisamente de lo que es Rolls-Royce, de donde empezó todo y cómo un simple encuentro de dos entusiastas cambió para siempre no solo sus vidas, sino también la vida de miles de personas ricas en todo el mundo. Hoy en día, Rolls-Royce Motor Cars es una empresa británica que forma parte de BMW y se especializa en la producción de automóviles de lujo. Lujo, prestigio, comodidad y confiabilidad. Todas estas palabras describen completamente cada automóvil Rolls-Royce que se ha fabricado durante más de 100 años. La historia de Rolls-Royce Limited comenzó en mayo de 1904, cuando Henry Royce, un ingeniero británico, se reunió para un almuerzo común con Charles Rolls, un aviador británico, piloto de carreras y propietario de una de las primeras salas de exposición de automóviles. La familia de Henry no podía presumir de tener ingresos significativos. Henry Royce nació como el quinto hijo en la familia de James Royce, un molinero común que trabajaba en un molino alquilado. Su situación financiera era tan precaria que tuvieron que dejar su hogar nativo y mudarse a Londres en busca de una vida mejor. Por supuesto, el principal sostén de la familia era su padre, quien encontró un trabajo bastante decente en la capital. Sin embargo, después de asistir a la nueva escuela durante solo un año, Henry tuvo que madurar rápidamente. En 1872, desafortunadamente, el padre de Henry falleció, lo que obligó al niño de 9 años a ganarse la vida entregando periódicos y telegramas. Quedándose sin padre, Henry tuvo que aprender por sí mismo. Gracias a su buena relación con su tía, el joven pudo conseguir un trabajo como aprendiz en talleres ferroviarios, donde adquirió un buen conocimiento de diversos mecanismos y su construcción. Más tarde, la experiencia adquirida ayudó a Henry a conseguir un trabajo en una empresa eléctrica, aunque inicialmente solo como electricista. Con el tiempo, se mudó a Liverpool. Henry se destacó en su trabajo y rápidamente estableció relaciones con personas influyentes en la empresa. Uno de ellos resultó ser un alma gemela y un individuo igualmente talentoso, Honest Claremont. Solo unos días después de conocerse, se dieron cuenta de que compartían un sueño, que era crear algo propio. Sin embargo, lamentablemente, como suele suceder, no tenían dinero para ello. Así que las ideas se gestaron en sus mentes durante varios años mientras ahorraban dinero para abrir su propio negocio. En 1884, acumularon 20 libras esterlinas y Henry Royce, junto con Honest Claremont, fundó una manufactura para la producción de dispositivos eléctricos. En ese momento, Henry tenía solo 22 años y comenzaron fabricando timbres eléctricos para puertas. ¿Cómo eran estos timbres? Tenían un diseño muy simple, mucho más simple que los de la competencia, pero costaban casi el doble, sin embargo, nunca se rompían. Fue en ese momento cuando Royce formuló con orgullo la idea de que el precio se olvida, pero la calidad perdura. En 1894, fundaron la compañía de grúas Royce & Company, que 5 años después cotizó en bolsa y construyó incluso una fábrica. Por cierto, las grúas diseñadas por Royce se siguieron produciendo incluso después de su muerte hasta 1964. Durante este periodo, habiendo ahorrado algo de dinero, Royce pudo comprar su primer automóvil de fabricación francesa, pero después de conducir un de Dion durante varios años,
Se dio cuenta de que no estaba satisfecho en absoluto con la calidad del automóvil francés. Como recordó más tarde Henry, el automóvil no cumplía con sus requisitos declarados y se averiaba con tanta frecuencia que tuvo que desmontarlo y volver a ensamblarlo por sí mismo. Fue precisamente en ese momento, debido a las frecuentes averías y los componentes de baja calidad, que inspiraron a Henry a crear un automóvil construido según su propio diseño. Y fue en ese mismo momento cuando el destino lo llevó a conocer a Rolls, otro entusiasta del automóvil igualmente interesado. En lo que respecta a Charles, la historia fue muy diferente. Desde joven, tenía un interés en la ingeniería automotriz e incluso estudió en la Universidad de Cambridge. Además, fue el primer estudiante de su clase en adquirir un automóvil por su cuenta y comenzar a participar en carreras. Vale la pena destacar que tuvo la suerte de nacer en una familia noble y muy adinerada que siempre apoyó sus empeños automovilísticos. Gracias a sus conexiones y a su buena situación financiera, el joven pudo abrir un concesionario de automóviles de fabricación extranjera. Todo iba bien, excepto por los proveedores que incumplían los plazos de entrega de los automóviles y sus componentes, e incluso a veces traían productos completamente equivocados. Durante varios años, Charles buscó un socio confiable, pero, como recordarás, esto fue en 1904, y en ese momento muchas personas ni siquiera habían oído hablar de automóviles, y Henry Ford apenas había comenzado su pequeña producción. En resumen, Charles tuvo tiempos difíciles, se enfrentó solo a este negocio bastante complicado, pero como ya habrás entendido, todo cambió cuando conoció a Henry Royce. La primera reunión entre ellos también fue bastante fascinante. Fue Charles Royce quien envió un telegrama al cansado ingeniero invitándolo a venir a Londres para negociar. Pero la respuesta de Henry Royce lo sorprendió mucho: deberías venir tú. Y es importante destacar que el respetado Charles Royce no dudó en hacerlo. Se encontraron el 4 de mayo de 1904 en el restaurante Midland del hotel, donde ahora hay una placa conmemorativa correspondiente. Royce tenía 41 años y Rolls 26, pero además de la diferencia de edad, había una brecha social significativa entre ellos, un hijo rico y un trabajador que había logrado todo por sí mismo. Sin embargo, lograron encontrar un lenguaje común. Comenzaron a colaborar a principios de 1905, aunque habían firmado el acuerdo un año antes, y muy pronto presentaron al mundo los primeros automóviles de su colaboración. Gracias a las buenas conexiones de Rolls con la sociedad, rápidamente informó a la prensa que estaba trabajando en la producción de sus propios automóviles, lo que aumentó el interés por el próximo lanzamiento. Cabe destacar que la unión de estos dos hombres fue perfecta. Henry Royce creaba excelentes automóviles desde el punto de vista de la ingeniería, mientras que Charles Royce sabía venderlos de manera sobresaliente. Desde el principio, todas las responsabilidades en la empresa se distribuyeron equitativamente. Henry no se involucraba en ventas ni en el comercio, y Charles no interfería en la creatividad de Henry. Quizás esto fue uno de los principales secretos de su éxito: los fundadores de la empresa se complementaban perfectamente. La compañía que recibiría el nombre de Rolls-Royce ya estaba activamente involucrada en la venta de automóviles a finales de ese año. Su primer modelo fue el Silver Ghost, construido en la fábrica de Royce en Cock Street, Manchester, y salió a la carretera en 1907. Inicialmente, se instaló en él un motor de 7.036 centímetros cúbicos con 6 cilindros. Pero en 1909 se aumentó a 7.428 centímetros cúbicos. El precio de este nuevo modelo lanzado por la joven empresa Rolls-Royce era simplemente inimaginable: 985 libras esterlinas, y eso solo era el chasis con el motor. El comprador, que pagaba casi 1.000 libras por el simple mecanismo, debía desembolsar la misma cantidad por la carrocería, alrededor de 2.000 libras esterlinas, lo que habría sido suficiente para comprar una mansión en Londres. A pesar de esto, los fundadores no tenían la intención de reducir el precio. Utilizaban lo mejor y más moderno en sus automóviles, haciendo hincapié en la calidad y tratando de alejarse de los competidores poco convincentes de la época, como los franceses.
Es importante destacar que su automóvil encontró compradores y el modelo se produjo hasta 1925, disfrutando de gran popularidad entre otros automovilistas e incluso pilotos de carreras, pero lo más interesante aún estaba por venir. De todos modos, pronto quedó claro que el dinero escaseaba, ya que Rolls era el quinto hijo de la familia y su padre estaba en buena salud y no tenía prisa por dejar una herencia. Tuvieron que aumentar el número de accionistas y al final, con la gran fábrica en Derby, Rolls y Royce no recibieron muchas acciones. Ambos, por cierto, formaron parte de la primera junta directiva y ocuparon puestos, Royce como ingeniero jefe y Rolls como director técnico. Los hombres entendieron que el mercado más grande y de rápido crecimiento en ese momento estaba al otro lado del océano. Por esta razón, después de la primera presentación de su automóvil conjunto, se dirigieron a Estados Unidos para presentar personalmente su invención allí. Fue en este viaje donde ocurrió un evento que cambió para siempre la historia de la marca automovilística. Durante el viaje, Rolls conoció a los hermanos Wright, los creadores de los primeros aviones del mundo, y pronto la aviación capturó tanto el corazón de Charles que comenzó a interesarse seriamente por el vuelo. Adquirió rápidamente todos los conocimientos necesarios en este campo y, después de unos meses, se sentó por primera vez al volante de un avión. Incluso logró cruzar el Canal de la Mancha por sí mismo. Parecía que todo apuntaba a que Rolls se sumergiría por completo en la aviación. Sin embargo, por casualidad o tal vez a propósito, la aviación se convirtió en otro negocio importante para la nueva empresa. Así que, discutiendo todos los detalles, Rolls-Royce desarrolló sus primeros motores de aviación, con Henry Royce como el principal ingeniero. Estos motores no solo se produjeron con éxito hasta el día de hoy, sino que también se consideran un estándar y los mejores en su clase. Se cree que gracias a esta área, Rolls-Royce pudo mantenerse a flote durante la Primera Guerra Mundial. Los socios tenían muchos planes para el futuro y no se sabía cómo sería la compañía hoy en día, pero la situación cambió bruscamente en 1910. Un día, en el día más común, Henry Royce recibió una de las noticias más espantosas de su vida. Durante una competición de aterrizaje, Charles Rolls falleció. A una altura de aproximadamente 7 metros, la cola de su biplano se desprendió, lo que no le dio al piloto ni una sola oportunidad. Así, Charles Rolls se convirtió en el primer aviador en Inglaterra en estrellarse. Murió a su manera, ya que amaba ser el primero. Según la leyenda, como muestra de luto por Rolls, la dirección decidió hacer negro una de las letras R entrelazadas en el logotipo de Rolls-Royce. A partir de ese momento, tras la desaparición del empresario, todos los derechos de la empresa, todos los recursos financieros, así como todos los problemas, pasaron a ser propiedad de Royce. La época de guerra se convirtió en un periodo de estancamiento en la fabricación de automóviles para la compañía, pero incluso en este periodo, Henry Royce intentó crear algo nuevo que mantuviera a flote la empresa que habían construido con mucho esfuerzo dos personas interesadas. Gracias a sus esfuerzos incansables, en 1921, Royce logró abrir una planta en los Estados Unidos, donde se desarrolló el motor R, utilizado en hidroaviones. La planta, por cierto, solo duró 5 años, ya que las ventas empezaron a caer rápidamente, ya que para los conductores estadounidenses era fundamental que los automóviles se ensamblaran en la nebulosa Albion. En 1922, apareció otro automóvil de la marca Rolls-Royce que recibió el nombre de Rolls-Royce 20 HP. Dado el nicho que ocupaba el fabricante, la cantidad de automóviles vendidos se medía en cientos en lugar de miles, y era muy difícil mantener la producción con tales volúmenes. Así que, al considerar la estrategia de desarrollo, este automóvil fue creado especialmente para conductores de clase media, médicos, abogados, empresarios, y estaba equipado con un motor de 6 cilindros con un volumen de 3.127 centímetros cúbicos que alcanzaba una velocidad de 99 kilómetros por hora. En lugar del Silver Ghost, llegó el primer automóvil de la serie Phantom, que se ensamblaba tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos.
Se fabricaron un total de 3.463 de estos automóviles, y ya en 1929, el Phantom 1 fue reemplazado por el Phantom 2. Este automóvil fue pionero en acelerar hasta 120 km por hora y se produjo hasta 1935, cuando fue reemplazado por el Phantom 3. De todos modos, este modelo se convirtió en el último automóvil fabricado íntegramente por la propia compañía antes de la guerra. En 1931, Rolls-Royce adquirió parte de los activos de su competidor, la compañía Bentley, que estaba experimentando dificultades financieras. La compra tuvo sentido, ya que los automóviles Bentley tenían una reputación establecida de ser automóviles y limusinas sólidos, caros y, lo más importante, confiables, lo que los hacía muy similares a los automóviles Rolls-Royce. Así que, para Henry Royce, su principal competidor desapareció. En 1933, Henry ya tenía 70 años y apenas podía hacer frente a todas sus responsabilidades, pero nunca dejó su cargo como ingeniero jefe y principal inspirador. Sin embargo, el 22 de abril de 1933, Henry Royce falleció. Ya en 1911, mientras descansaba en la Riviera Francesa, Royce se enfermó gravemente. Unos meses después, se sometió a una cirugía extremadamente complicada para la época y nadie pensaba que sobreviviría. Carroll Henry se recuperó y vivió otros 20 años, apenas alcanzando su 70º cumpleaños. Fue entonces cuando la segunda letra del logotipo se volvió negra. Sin embargo, esta es solo una leyenda, y algunas personas creen en ella, mientras que otras no. Todos estos cambios en el color de las letras no coinciden con las fechas de fallecimiento de los fundadores de la empresa, y es posible que el logotipo haya sido repintado por razones mucho más simples. Simplemente hubo una gran demanda de Rolls-Royces de color burdeos, y el rojo no se veía bien en esos automóviles. Después de la muerte de Henry, los principales accionistas y el consejo de administración tomaron el control de la empresa, pero se les prohibió desviarse de las reglas fundamentales de fabricación de automóviles que Henry y Charles habían establecido en vida. En cuanto a uno de los principales símbolos de Rolls-Royce, la figura de una mujer en vuelo, se sabe muy poco. El propio Royce siempre estuvo en contra de cualquier figura en el automóvil, ya que consideraba que arruinaban la apariencia del vehículo, su aerodinámica y le daban una sensación de baratura a un automóvil que no era para nada barato. Sin embargo, cada vez más notó que después de comprar automóviles de su marca, la gente pegaba cualquier cosa en los automóviles, figuras de gatos negros, mujeres con curvas e incluso hombres en posturas indecentes. Y después de eso, Henry se rindió. Prefería detener esta actividad aficionada encontrando algo más apropiado. Y hay otra historia interesante. Un día, el editor de la revista Cars, Sir John Montague, compró uno de los automóviles Rolls-Royce para uso personal y encargó una escultura decorativa al modernista Charles Sachs. En busca de inspiración, el escultor decidió visitar una de las fábricas de la compañía para ver cómo se ensamblaba cada automóvil. Durante 2 semanas, Sachs buscó inspiración. Y un día, mientras se dirigía a ver a Montagu para cancelar el encargo, se enamoró inesperadamente de la secretaria en el pasillo de su oficina. La joven se llamaba Eleanor Thornton, una dama elegante, hermosa, atrevida y ágil que cautivó a Sachs en un instante. Fue entonces cuando entendió cómo debía ser la decoración para un automóvil como el Rolls-Royce. El retrato escultórico de Eleanor se llamó Susurro, con un dedo de la dama de plata acercándose a los labios. La figurilla en el automóvil comenzó a ganar popularidad cada vez más. En ese momento, se encargó a Sachs nuevamente el desarrollo de un emblema universal. Su obsesión por Eleanor se convirtió en otra fuente de inspiración. Esta vez la creó con ropa ondeando al viento, como si estuviera a punto de saltar. Esta versión se llamó el espíritu del éxtasis y se instaló de manera constante sobre los radiadores de todos los Rolls-Royce a partir de 1911. Cabe mencionar que cada figura se fundía manualmente por Sachs y su hija hasta 1948, luego la compañía se hizo cargo de la producción. Por cierto,
Eleanor nunca respondió al escultor con reciprocidad. La Segunda Guerra Mundial tuvo cierto impacto en el desarrollo de la compañía y en la producción de nuevos automóviles. Pero ya en 1949 se lanzó la producción en serie del Rolls-Royce Silver Dawn y un año después apareció otra novedad en el mercado automovilístico, el Silver Cloud. A principios de la década de 1950, la compañía comenzó a fabricar el modelo Phantom 4, diseñado especialmente para la familia real y altos funcionarios del Estado. La característica principal del Phantom 4 fue su capacidad para mantener una velocidad de marcha peatonal durante largos periodos de tiempo. Esta función era necesaria durante ceremonias oficiales y el motor no se sobrecalentaba en absoluto. El Phantom 4 fue reemplazado por el avanzado Phantom 5, que incorporó todas las características de los modelos anteriores. En 1968, Rolls-Royce lanzó el Phantom 6, un automóvil que se fabricaba exclusivamente en carrocerías de limusina y que no se dejó de producir hasta 1992. La década de 1970 fue un periodo de crisis para la compañía y en 1971 Rolls-Royce se declaró oficialmente en bancarrota. La situación fue salvada por ciudadanos comunes del Reino Unido, así como por el gobierno, que invirtió $250 millones en el desarrollo de la empresa. El primer modelo que apareció después de la crisis fue el Rolls-Royce Corniche, un coupé convertible de primera clase que se mantuvo en el mercado automovilístico hasta 1995. A partir de ese momento hasta la década de 1990 se lanzaron automóviles como el Rolls-Royce Camargue, Rolls-Royce Silver Red II, Rolls-Royce Silver Spirit y Silver Spur, así como el Park War. Para celebrar su 90 aniversario, la compañía decidió lanzar el modelo Rolls-Royce Flying Star. En total, se produjeron 50 de estos ejemplares en todo el mundo, que se agotaron en solo 2 días. Sin embargo, la compañía no pudo mantenerse a flote de manera independiente. Cada segundo en el mundo se producían grandes cantidades de automóviles y, a su vez, Rolls-Royce no era simplemente un automóvil, sino una historia y un estatus. Y en el mismo año, el control de la empresa pasó a manos del conglomerado alemán BMW, mientras que la marca Bentley pasó a ser propiedad del grupo Volkswagen. Sin embargo, el cambio de conglomerado no impidió de ninguna manera el desarrollo de la marca Rolls-Royce. Todavía mantiene una posición líder en su segmento de automóviles de lujo y sigue siendo extremadamente popular entre celebridades de Hollywood y familias aristocráticas de todo el mundo. Siempre han circulado leyendas en torno a la empresa Rolls-Royce y gran parte de ellas son absolutamente ciertas. Por ejemplo, cada automóvil ensamblado se somete a pruebas en forma de un recorrido de prueba de 2.000 kilómetros y luego se desmonta nuevamente hasta el último tornillo, donde cada una de sus piezas se verifica minuciosamente antes de la pintura del chasis y el montaje final. Y con razón, ya que pronto lo conducirá no un simple obrero, sino una figura real o un presidente. Además, es interesante notar que la pintura se realiza en 12 capas de pintura nitro, ya que los materiales sintéticos no proporcionan la sensación de profundidad de color. Cada una de estas capas se pule antes de aplicar la siguiente. Cada figura en el capó también debe pasar obligatoriamente por el proceso de pulido, utilizando polvo molido de hueso de cereza. Desde el principio, Henry Royce estableció una regla: construir cada automóvil como si fuera un yate, con una atención meticulosa a los detalles. Rolls aclaró que cada automóvil se construye según un diseño individual adaptado a cada cliente específico. E incluso inventó el lema: no hay dos Rolls-Royce iguales, y cada elemento de acabado debe ser tan perfecto como el mecanismo. Todas las piezas de vidrio deben pulirse con una piedra pómez especial para lentes ópticas. Y, quizás el hecho más conocido, es que todos los automóviles Rolls-Royce se ensamblan exclusivamente en el Reino Unido y hasta el día de hoy, de manera completamente manual. En la planta de Goodwood, solo hay 2 robots que aplican la pintura al chasis. Todas las demás tareas son realizadas por manos de verdaderos profesionales y amantes de su oficio.
En cuanto a la división de motores de aviación de Rolls-Royce, contribuyeron de manera significativa en la Segunda Guerra Mundial, ya que más de la mitad de la aviación aliada estaba equipada con los motores diseñados por Henry. Los aviones con sus motores cruzaron el Atlántico en 16 horas y fueron los primeros en volar desde Inglaterra a Australia. Hasta el día de hoy, los automóviles de la marca Rolls-Royce siguen siendo un símbolo de buen gusto y prosperidad. Lo demuestra el hecho de que hasta la fecha, el 60% de todos los automóviles producidos aún están en funcionamiento y su valor sigue aumentando cada día. La compañía fue fundada por dos patriotas de la industria automotriz, dos personas que entregaron su corazón y alma a su trabajo, lo que es otro ejemplo de cómo realmente se debe amar lo que haces. Amigos, ¿con qué marca de automóvil asocian ustedes el lujo? Por favor, escriban sus comentarios al respecto, y también, ¿han tenido la oportunidad de ver estos automóviles en persona? Bueno, eso es todo por hoy. Evalúen el video, suscríbanse al canal y hasta pronto.